La Unión Patriótica de Cuba es el grupo de defensa de las libertades en Cuba que ha mostrado mayor capacidad para generar caos para la seguridad del Estado y para los funcionarios de la dictadura. Y por supuesto, la dictadura no se queda con los brazos cruzados y entonces hace distintas cosas, tratando de infiltrar a la UNPACU o generando, en algunos casos, grupos misteriosos de supuestos disidentes que en algunos casos, como el que verán a continuación, en la práctica no son otra cosa que un instrumento para tratar de hacerle daño, en este caso a UNPACU. El señor se llama Ernesto Vera y conversa con el secretario ejecutivo de la UNPACU, José Daniel Ferrer. Y cuando ya termina esta huelga de hambre, es que comienzan ellos a contactarme, pero lo hacen de una forma que yo no sabía que era la seguridad del Estado, sino que se hacen pasar por Guillermo Espinosa, que era Guillermo Espinosa que me estaba llamando por teléfono y sostienen algunos encuentros conmigo. Me decían de que yo no podía revelar nunca de que era Guillermo Espinosa, que tenía que hacer todo con mucha discreción porque era un amplio movimiento que pensaba hacerse en Santiago de Cuba llamado 30 de noviembre. Yo no conocía nada de eso. Y nos encontramos en lugares públicos. Luego eso me llamó la atención porque tiene que ser en el Hotel Santiago, en ese tipo de lugares. Y lo que no sabía era que me estaban grabando. Me estaban filmando todo el tiempo. Y el oficial que estaba haciendo eso era el oficial que se apoda por Carlos, que se llama Álvaro Ramos, creo. Era el oficial que se entrevistaba conmigo públicamente. Luego, esos videos son utilizados para chantajearme. Es decir, para cuando ya yo comienzo en la oposición, que allá sigo mi propia línea, es cuando yo fundo la Biblioteca Independiente de Usameral Oinás, cuando me llaman del exilio para que yo fuera el coordinador en la región oriental del Concilio Cubano. Cuando ya ellos ven ese potencial, las cosas que se iban a hacer, utilizan esos videos y otras amenazas para chantajearme, para obligarme a que yo trabajara para la seguridad del Estado. Ese es el motivo, es decir, el chantaje y es la amenaza. No solamente mostrando unos videos que afectaban mi dignidad, para yo era alguien que comenzaba en la oposición. Yo no era una persona ya establecida, una figura establecida que podía desmentir. Yo comenzaba. Ellos me amenazaban de que iban a mostrar esos supuestos videos donde yo estaba conversando con ellos para demostrar de que yo era de la seguridad del Estado. José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la UNPACU, nos acompaña desde Cuba. Bienvenido, señor. Buenas noches. Sí, buenas noches, Pedro. Un abrazo fraterno para ti, para mi saludo, también para los que ven el programa. Y aquí está también, por supuesto, sangre de su sangre. Aquí está Luis Enrique, con el que hablaremos también en unos minutos. Ya aprovecho para decirle bienvenido y gracias por estar aquí. José Daniel, ¿le cree todo lo que dice este hombre? Sí, en la mayoría, ¿no? La mayoría de lo que él plantea lo creemos, no tenemos por qué dudar, creemos que sí, decidió explicar la historia, ¿no? Explicó que había roto en varias ocasiones y es bastante, tiene que ver mucho con lo que veníamos estudiando. Nosotros venimos siguiendo el caso de Ernesto Vera como otros muchos casos, ¿no? Durante ya más de 2 años, 3 años casi. Y todo parece que sí, que se ajusta a la realidad. Y de hecho, nos parece muy positivo que haya terminado, ¿no? Dar a conocer toda esta lamentable historia, porque más triste resulta el caso de otros que se la callan siempre y van incluso a vivir como refugiados políticos a los Estados Unidos de Norteamérica y allá siguen cargando con esa cruz y también continúan desde allá desanimando, desalentando y hasta traicionando. Por lo tanto, es un paso positivo que otros debieran imitar. Muy bien, sigo conversando con usted en instantes, pero vamos a seguir con lo que Ernesto Vera, abogado cubano que trabajó en una organización no gubernamental que incluso funciona como una especie de defensoría de quienes terminan siendo perseguidos por el gobierno y que recién habló de amenazas, ahora es más específico de a quién amenazaron para que él trabajara para la seguridad del Estado. Cuando yo me di cuenta que era la seguridad del Estado. Y es cuando tenemos el primer encuentro, el que era el teniente coronel Dorquis, en el edificio 18 plantas.
en el tercer piso. Ahí tenemos en nuestro primer encuentro donde él se muestra muy bondadoso al principio, cuando yo le digo ya de que yo nunca sería de la seguridad del Estado, nunca militaría con las mismas personas que me expulsaron de mi centro laboral y que me trajo tantas afectaciones emocionales y económicas también. Ellos me dicen de que yo iba a trabajar con ellos por mi inteligencia y por otras cosas, a las buenas o a las malas. Y empiezan a hacer todo tipo de chantajes con mi madre, que la podía matar, que podía matar a mi mamá. Yo soy hijo único, es importante que se sepa, yo no tengo familia, no tengo padres, no tengo hermanos, somos mi madre y yo solamente. ¿Tu padre es fallecido? Es fallecido ya hace años. Y que ellos iban a atentar contra la vida de mi madre, iban a sacarla del trabajo, iban a dejar, que ellos no sabían de dónde yo me iba a mantener. Está de más decir el riesgo que asume el señor Vera, partiendo de la base que todo lo que dice es exactamente como ocurrió, porque, y se lo dice José Daniel Ferrer en parte de la conversación, puede haber represalias. ¿Cómo se siente con el tema de esta confesión? Aquí sigue Vera. Es muy difícil para mí lo que yo estoy haciendo ahora. Es muy difícil, pero por primera vez, y aunque sea paradójico decirlo, y a pesar de todas las presiones que siento ahora en estos momentos, me siento libre. Y esa es la confesión. El que es cristiano lo sabe. En el momento que te estás confesando sientes vergüenza, y la siento ahora y la siento cuando lo conversé contigo ya anteriormente. Pero la confesión tiene algo, y es que obra el milagro de que tú te sientes libre. Y la confesión me hace libre. Y por eso yo estoy aquí hoy. Y estoy con Lompacu porque precisamente la seguridad del Estado dirigió siempre el trabajo contra Lompacu. Es decir, mi misión dentro de la seguridad del Estado fue desprestigiar, desacreditar a la organización más importante en la oposición que tiene hoy el país, para luego aniquilarte políticamente. Esa era la misión mía y la misión que yo tenía a través de La Voz de Oriente en un principio y luego a través del blog mío, Ernesto Vera. José Daniel, múltiples tareas las que tienen que enfrentar ustedes cuando trabajan en la defensa de la libertad, porque en la práctica, me imagino, también deben tener el equivalente a un departamento de contrainteligencia. Sí, de hecho, siempre hemos sostenido, ¿no?, y lo mantenemos, esta labor de inteligencia que emplea el régimen, combinada con la represión brutal que vemos a diario, ¿no?, en toda Cuba, ya un resultado que hasta ahora ha sido muy positivo para la tiranía, mantener paralizado a miles de cubanos. Y nosotros decimos que en la medida que demostramos con nuestro activismo que no tememos a la represión del régimen, pero que también tenemos mecanismos de contrainteligencia para neutralizar toda su labor infame, entonces la población cree en nosotros y se anima. Nadie quiere montarse en un barco que se pronostica que va a hundirse a 5 millas del puerto. Y si uno no es efectivo en todos los campos, cuando enfrenta a la dictadura, la imagen que queda es que somos barcos a la deriva, y no es así. La Lompacu navega con potentes motores y va a feliz puerto, el puerto de la libertad, la democracia, la justicia y la prosperidad para Cuba. Por eso le dedicamos tanta importancia a esto, por eso hemos alertado a muchos, incluso a buenos hermanos, que por excesiva ingenuidad no nos han oído en el momento debido y después han tenido que pagar caro en sus organizaciones, porque esas personas infiltradas le han terminado haciendo mucho daño, han desanimado, han dividido, han llevado a que se fragmente la organización, y eso va contra lo que queremos para Cuba, alcanzar la libertad y la democracia lo más pronto posible. Un capítulo adicional ahora de la confesión de Ernesto Vera en estas imágenes, en esta entrevista con José Daniel Ferrer, el secretario ejecutivo de la Lompacu. Ahora entra en escena, recién habían mencionado a un teniente coronel de la Seguridad del Estado, subimos un escalón y vamos a escuchar sobre un coronel que tiene el nombre, por cierto, de un expresidente colombiano. ¿Cómo organizaban, cómo elaboraban este tipo de ataques? Esto fue una estrategia diseñada nacionalmente. Fue una estrategia que se diseñó, y la persona con la que yo tenía el mayor contacto y con la que teníamos las conversaciones y demás era con el coronel Ernesto Samper, que es uno de los jefes, creo, de la seguridad del Estado en el país, o el segundo.
era la persona con la que yo mantenía contactos, y en Santiago de Cuba, con el teniente coronel Dorque, pero principalmente con Samper, que es el que orienta esta línea de trabajo perfilada a desprestigiar, a desacreditarte, a desacreditarte a ti fundamentalmente como líder de UNPACU, como paso previo a la aniquilación política de esta organización a nivel nacional. ¿Este señor se trasladaba a Santiago a menudo? Se trasladaba a Santiago, tuvimos varios encuentros en Santiago de Cuba. Ya cuando yo vengo para La Habana, que salgo además huyendo porque no quería seguir perteneciendo ni trabajando para la ciudad del Estado, es la razón por la que yo vengo para La Habana, que igual fue horrible todas las cosas que me ocurrieron acá en La Habana con la ciudad del Estado. Y aquí igual los encuentros en la mayor parte, en la mayoría de las ocasiones fue con el coronel Ernesto Samper. ¿Dónde ocurrían estos encuentros? Estos encuentros ocurrían en casas de visita, ocurrían en su propio auto, en el auto en el que él anda. Bueno, vamos a una pausa por la causa. Al regresar, hay nombres de personas que ahora viven en Miami. Los menciona Ernesto Vera y explica por qué y qué dice él que hacen en términos de una posible presunta vinculación con la dictadura cubana. En información. Hemos visto, escuchado parte de la entrevista en la que confiesa el señor Ernesto Vera haber trabajado para la seguridad del Estado para hacerle daño en particular a la Unión Patriótica de Cuba. Y ahora se incorporan capítulos en los que hace referencia a algunas personas que él asegura también colaboran con la seguridad del Estado y ahora viven en Estados Unidos. Como parte de la estrategia que se diseñó en un principio, que fue en el año, si mal no recuerdo, 2012, cuando comienza esta estrategia contra el UNPACU y Damas de Blanco, quería darse la visión, es decir, mantener la visión de que la oposición en Cuba está muy dividida y siempre mantener rivalidad entre dos líderes. En este caso se iba a escoger el caso tuyo y el caso mío, además de desacreditar por completo a la Unión Patriótica de Cuba. Yo lo que sí te puedo decir es de que el coronel Ernesto Samper me decía, cada vez que yo iba a publicar algo, de que le mandara estas cosas a Aldo Rosado. A mí, yo me estaba un poco preocupada, incluso le transmití mi inseguridad a Samper, mi poca confianza a Samper, de que Aldo Rosado fuera a publicar siempre lo que yo pusiera en contra tuya. Y Samper me dijo que sí, que lo enviara siempre para Nueva Acción, a toda esta gente, a Dionisio, porque ellos lo iban a publicar. Que con eso no había problemas. Y todos sabemos quién es Ernesto Samper. ¿Sí? No era un oficial de baja categoría que me estaba diciendo eso. ¿Sí? Él me afirmó de que Aldo Rosado iba a publicar toda esta cosa, y como en efecto, cuando yo publicaba estas cosas y se las mandaba al correo de Aldo, Aldo las publicaba. Sin embargo, otras muchas cosas que yo le mandaba a Aldo de mi propio blog o otras informaciones, él no las publicaba en su página. Informaciones que me imagino que no tenían que ver nada con la polémica contra UNPACU. Pero sí tenían que ver con lo que se venía haciendo, en la lucha a favor del respeto a los derechos humanos. Eso no se publicaba. Ni problemas de la población, ni justicia, arbitrariedades. Los problemas sociales que yo le enviaba, él jamás lo publicaba. Y hablemos de distribución, o mejor dicho, escuchemos al señor Vera hablar de distribución en términos de la información. Hay que deslindar algo. Las distribuciones que se hacían de estos materiales, algunos lo distribuía la seguridad del Estado directamente. Es decir, que la seguridad del Estado se dedicaba a distribuir copias de Nueva Acción. Sí. Porque eso siempre nos extrañó. No sabíamos, no encontrábamos vínculos. De hecho, aparecen en Palma Soriano. Yo nunca me trasladé a Palma a ningún lugar. A Palmarito de Cauto. De madrugada, yo nunca, eso no. Lo echaban por debajo de la puerta y horas de la madrugada. En ocasiones era la seguridad del Estado y en otras ocasiones eran activistas que hoy están en el exilio, como Raúl Ávila, que era una de las personas. Ávila Lozada se dedicaba a Ávila Lozada. Se fue como refugiado político, sin embargo, la familia Campa Almenares siempre afirmó que era agente de la seguridad del Estado. Se fue temprano. Era una persona muy adulona, acostumbraba a ir a Palmarito del Cauto, a como se dice en Oriente, a guataquear.
Sin embargo, habían muchísimas informaciones de que se dedicaba a este tipo de cosas, pero no la pudimos comprobar y se fue del país sin que nosotros la comprobásemos. Ahora, tú no Raudel y personas de su círculo se dedicaban a echar esto por debajo de la puerta en la madrugada. Tal es el caso de William Cepeda. William Cepeda también. El palmero William Cepeda. Él de hecho iba a mi casa a recoger las copias para distribuirlas. José Daniel, por lo que estaba escuchando, de lo que se decía en esa parte de la conversación con usted precisamente, en muchos casos tienen claro desde hace tiempo cómo sopla el viento con algunas personas. Sí, por supuesto. Siempre estamos al tanto del proceder, del comportamiento de cada cual y vamos determinando, ¿no?, quiénes en verdad luchan por amor a la libertad, por amor a la causa, y quienes persiguen otros fines o en realidad obstaculizan, sabotean la lucha por la oposición, y quien se dedique a repartir en la madrugada de manera subrepticia, de manera oculta, panfletos que atacan a la verdadera oposición y que les dan, ¿no?, el beneficio y van encaminados a beneficiar al régimen, a la dictadura. Por cierto, serían personas que no estarían bien de la cabeza o que están trabajando precisamente para los causantes de la situación crítica en que vive la nación, es decir, para los causantes de los males del pueblo cubano. Y entonces a todas las personas vamos llevándole caso, vamos sabiendo, vamos investigando cuál es su proceder. Y en muchas ocasiones, como dije anteriormente, hemos alertado y a veces no hemos podido conseguir las pruebas y por eso nos callamos esto para no levantar decir falso testimonio o llamar la atención y luego que resulte que nos equivocamos. Cuando decimos públicamente que alguien trabaja para la policía política es porque su comportamiento y nuestra labor de inteligencia nos han dejado bien claro de que lo están haciendo. Esta persona que Ernesto Vera menciona, siempre hubo duda sobre él y habían sospechas de que hacía estas cosas que Vera ahora confirma, pero no podíamos probarla, teníamos opiniones de personas, testimonios no muy fuertes, endebles, y por eso ahora es que cuando Vera lo trata, pues entonces decidimos cerrar el capítulo porque no cabe duda, estaban cooperando con la policía política. Luis Enrique, para quienes no hemos estado presos en una cárcel cubana, para quienes no hemos tenido la oportunidad de dar la batalla que han dado ustedes en distintas circunstancias, hoy tú como representante internacional de la UNPACU, se pierde, para los que no estamos en esas circunstancias, se puede perder la perspectiva en términos de que este es un mar en el que los tiburones están ahí. El problema sería confundirse y decir que día tan hermoso, hoy seguramente no van a aparecer. Hay mucha gente trabajando para el régimen cubano instalada aquí, por ejemplo, en el sur de la Florida. Sí, estamos claros de eso, no solamente aquí. Como decían ustedes en el segmento anterior al nuestro, están regados, diseminados por el mundo entero. Sencillamente de eso es que vive la dictadura y de eso es que se mantiene, y gracias a eso ha durado más de medio siglo. Mucha gente buena, como mencionaba José Daniel, no le presta atención a esto y comete un grave error. ¿Por qué comete un grave error? Porque sin ese tipo de jugada sucia de inteligencia del régimen cubano ya no estuviera en el poder. La represión no es el freno para el pueblo cubano. El pueblo cubano no le teme al golpe. El pueblo cubano no le teme incluso muchas veces a que lo maten. Pero con este tipo de jugada sucia de confundir, desacreditar, dividir, es que ellos han logrado durante tanto tiempo mantener el poder, confundir a mucha gente en el exterior, desacreditar a la gente, como en el caso del senador Bob Menéndez, que trataron también de hacerlo y lo han tratado de hacer con todo el mundo, pero con todo el que le preocupa. Cuando usted ve dentro de Cuba a opositores con mucha fama, incluso en el exterior, que el régimen con sus agentes infiltrados no trata de desacreditar, no le hace una campaña constante o no trata de reprimir constantemente, no le preocupa para nada el régimen. Así mismo pasa en el exterior. ¿Qué pasa? Aquí en el sur de la Florida es donde más agentes infiltrados del régimen hay, sencillamente por el potencial del exilio cubano. Este es un exilio que durante más de medio siglo se ha mantenido también en pie de lucha. Muchos buenos cubanos están todavía con un bastón en una silla de ruedas haciendo lo que pueden y participando en cualquier actividad que sea en contra de la dictadura, y ellos lo saben. Y precisamente por eso han tratado a través de todos los tiempos, de todas las generaciones, a través de todos los éxodos, de infiltrar gente y también de comprar gente que no eran agentes de ellos. Muchos aquí en el sur de la Florida lo hacen por dinero o lo hacen por bienes que el régimen le facilita. Vuelvo a la confesión de Ernesto Vera en un instante, pero sospecho que se han mencionado un par de nombres. Ustedes tienen muchos más nombres en la lista, pero falta confirmación o el momento oportuno para difundirlos.
Claro que sí, esto comienza ahora. Este trabajo se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Hemos dado a conocer precisamente aquí en América TV y en otros canales del sur de la Florida la situación no solamente de Ernesto Vera, de otros agentes. En el caso de Ernesto Vera lo dimos a conocer también aquí hace un tiempo atrás, unos cuantos meses, no sé si usted recuerda, cuando con una llamada telefónica entre mi hermano y yo, él cayó en el anzuelo, la seguridad del Estado, que era quien estaba grabando la llamada, y lo mandaron a él a publicar un supuesto rompimiento de las relaciones estrechas que habían entre la Fundación Cubano-Americana y la Unión Patriótica de Cuba. Y eso fue un anzuelo que él mordió en aquella ocasión, lo desacreditamos claramente, y eso trajo también consigo, eso fue un primer paso para que él confesara en estos momentos. Eso, mal cansancio de estar bajo un chantaje que no todo el mundo soporta por mucho tiempo. No es lo mismo el que es agente, porque es comunista de corazón o cree que el comunismo es bueno o lo que sea, o es un malvado, y lo hace porque quiere hacerlo, que cuando es una persona como él, que entra como opositor, sin ningún tipo de conocimiento, con ciertas debilidades como persona, que en su familia también el régimen la utiliza y logra comprometerlo, logra chantajearlo y lo pone a colaborar. Este hombre siempre lo ha hecho a disgusto, como lo dice en una parte también en el video, y más contra la UNPACO y José Daniel, que era algo que él admiraba, pero tenía que hacerlo porque estaba enganchado en el anzuelo. Esto demuestra, y es algo muy importante, Pedro, y hay que destacarlo, que todo el que está trabajando para la policía política, tanto dentro como fuera, puede cambiarlo. Mañana puede hacer todo lo contrario y puede hacerlo por el bien de Cuba y también por el bien de sí propio, como en el caso de Ernesto Vera. Ernesto Vera logró zafarse de ese chantaje, tomó la valentía que le faltaba en otro momento por falta de experiencia, al verse ya acorralado en un callejón sin salida, un hombre que es inteligente. Le faltó valentía, ahora la recuperó, dio el paso y está limpiando su nombre, su imagen, ahora y para la historia. Y le está haciendo un bien a Cuba, porque le está diciendo a los demás que están en la misma situación de él, que sí se puede romper, que sí se puede hacer algo por Cuba y no seguir bajo un chantaje, bajo el temor, colaborando con el represor que le pone la bota a todo el pueblo cubano. Cierro el capítulo con lo que estaba diciendo Luis Enrique. Le agradezco mucho a José Daniel. Vamos a hacer otro capítulo mañana. Vamos a darle la oportunidad también a las personas que son mencionadas por Ernesto Vera para, si quieren responder, que puedan utilizar esa vía. En un mundo en el que aquí manejamos las cosas con una transparencia que por supuesto no existe en el régimen cubano. Y vamos a cerrar esta parte de lo que es la confesión de Ernesto Vera con este pasaje en el que hace referencia más específica a una de las personas que mencionó previamente. Gracias, José Daniel. Un abrazo. Ahorita me mencionabas a Raúl Ávila Lozada, es decir, quien está en el exilio y quien sin duda por su comportamiento tenía estrechos vínculos con la policía política. ¿Qué otros casos así recuerdas que ya no estén en Cuba? Al que más recuerdo es a Raúl, también a Lilita y Eduardo. Sí, el caso de la Maya. De la Maya. Eduardo Torres. Y María del Carmen Samé. María del Carmen Samé, del Pilar Samé, pero que todos la conocemos como Lilita, eran de la Maya. El caso de Lilita es el más llamativo de todos, o uno de los más llamativos. ¿Por qué? Porque Lilita me ha pasado varios mensajes que los tengo guardados en mi celular en el día de hoy, casualmente de ayer, amenazándome, diciéndome que ella no concebía que yo estuviera dialogando con la UNPACO, conversando con José Daniel Ferrer, que ella podía creer cualquier cosa menos eso. Nunca me había escrito desde que se fue al exilio, jamás me escribió a mi correo electrónico. Me escribe 12 correos en total, tengo en mi celular mensajes de ella, todos diciéndome lo mismo, que no podía creer eso, que eso para ella era lo último, que cuestionándome, porque nosotros estábamos trabajando, monitoreando las violaciones de los derechos humanos que ocurren contra UNPACO.